Hola chicos y chicas, espero que anden bien y que estén sobrellevando esta situación de la mejor manera posible. Elegí esta modalidad para recuperar algo de la dinámica de las clases. Estamos entrando en la parte final de este recorrido que les propuse sobre la historia del cine. El tema de la clase de hoy son las primeras vanguardias. Vanguardia es una palabra de origen militar que se refiere a las tropas que marchan en la parte delantera de un ejército y que abren espacio para las tropas que están detrás. En el ámbito cultural, el significado es similar: un grupo de artistas que, con su obra, abren caminos nuevos e inexplorados por los otros artistas de su época. Nosotros vamos a centrarnos en las tres grandes vanguardias que revolucionaron la historia del cine en las primeras décadas del siglo XX: el expresionismo alemán, el cine soviético y el surrealismo. El expresionismo alemán. Recordemos que estamos entrando a la década del 20. Griffith había establecido las bases del lenguaje cinematográfico y las películas estadounidenses se distribuían por todas partes del mundo. Alemania, finalmente la gran perdedora de la Primera Guerra Mundial, decide borrar de sus salas el cine francés, estadounidense e inglés. El Estado alemán se pone como objetivo la construcción de una industria nacional fuerte y para ello comenzó a invertir grandes cantidades de dinero en la realización de películas. El cine alemán comenzó a crecer. Para este mismo tiempo, el mundo cultural y artístico del país estaba influenciado por el expresionismo, que ya se había manifestado tanto en la pintura como en la literatura y el teatro. Faltaba el cine. El expresionismo, como actitud estética, buscaba materializar el drama interior a través de las formas y los colores. No buscaba el realismo, sino todo lo contrario: deformar lo real para tratar de expresar el clima social de la época. Pensemos que Alemania estaba en plena posguerra, que había perdido de forma rotunda y que sus ciudades habían quedado en ruinas. El cine expresionista no se interesó en representar lo real tal y como lo captan los sentidos, sino que se interesó por lograr imágenes que transmitiesen la vivencia subjetiva de esa realidad, los sentimientos y sufrimientos asociados. La película más representativa de esta corriente es El gabinete del Dr. Caligari, del año 1919, dirigida por Robert Wayne. Mientras el cine estadounidense se interesaba por el realismo, el expresionismo estaba del lado de la fantasía. El guión original de la película narraba los crímenes de un hombre bajo la influencia y el control hipnótico de un ser malvado, el famoso Dr. Caligari. Así, la película funcionaba como una metáfora de los horrores a los que sometió a su población el Estado alemán. Pero el director del film se encargaría de agregarle dos escenas, una al comienzo y otra al final, transformando todo el relato en el delirio de un loco en un hospital psiquiátrico, que ve en la figura de su bondadoso psiquiatra, el Dr. Caligari, a un monstruo. Si bien estas escenas transformaron la fantasía en realismo, lo más llamativo y decididamente expresionista de esta película fue su estética. Escenarios desquiciados, con curvas imposibles, ventanas con formas extravagantes, paredes que parecen inclinarse sobre las personas. Una realidad deformada para transmitir una atmósfera inquietante y amenazadora. El decorado tenía una función dramática y psicológica. Aún así, el expresionismo ponía el énfasis en lo pictórico escenográfico, es decir, en transmitir una atmósfera a través del decorado. No se interesaba por mover la cámara ni en el poder creador del montaje, tampoco en rodar en escenarios exteriores. Más allá de los aires nuevos, se retornó al viejo lenguaje teatral de Georges Méliès. El énfasis estaba puesto más en los decorados que en la cámara. Los temas expresionistas estaban relacionados a la fantasía y el terror. Asesinos, vampiros, monstruos, locos, visionarios, tiranos. Todas las pesadillas que pueden pensarse como un reflejo moral del desequilibrio social y político de una sociedad a la que no le faltaría mucho para caer en los brazos del nacionalsocialismo. Por último, otro de los grandes referentes del expresionismo sería Murnau y su Nosferatu, del año 1921, una adaptación libre del Drácula de Bram Stoker. El cine soviético. La segunda vanguardia es la del cine soviético. Estamos en 1917, plena revolución bolchevique para derrocar al régimen zarista. Es una época muy convulsa a nivel político, económico, social y cultural. Y el cine no sería menos. Se pasaría del cine zarista de antes de la revolución, un cine que consistía en copiar lo que hacían en Francia y Estados Unidos, a un cine revolucionario. Lenin, líder de la revolución socialista, diría en 1922 que, de todas las artes, el cine es para nosotros la más importante.
A principios de siglo, el 76% de la población rusa de más de 9 años de edad era completamente analfabeta. En 1917, la situación no había mejorado mucho y es comprensible que, en estas circunstancias, el cine y la radio fuesen los medios más eficaces de comunicación e información para las masas. Entre las figuras importantes de este cine está Lev Kuleshov, quien en 1921 crearía un laboratorio experimental de cine. Sus intenciones eran demostrar el poder creador del montaje. Para ello, realizó una famosa experiencia que se conocería como el experimento Kuleshov. Utilizó un primer plano de un actor totalmente inexpresivo y lo intercaló con el plano de un plato de sopa, de un niño en un ataúd y de una mujer. Lo interesante del experimento es que, aunque el plano del actor fuese siempre el mismo, dependiendo del plano del que fuese acompañado, el sentido de su actuación era otro. Acá vemos un ejemplo de esto de la mano de Alfred Hitchcock, un reconocido director. The assembly of film and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees. And he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. Otro nombre importante fue el documentalista Dziga Vertov, que creó el cine verdad o cine ojo, con el que se dedicaba a registrar imágenes de la vida en la ciudad y de la revolución, pero con la intención de reducir la intervención del director al mínimo. Era un cine de tipo documental que buscaba representar la realidad tal y como se presentaba. Sin embargo, esto no podía pasar de una utopía, ya que cuando uno elige dónde poner la cámara y decide qué entra en cuadro y qué no, está interviniendo. Lo mismo ocurre con el montaje, cuando uno, al elegir los planos, cortarlos y darles un orden, está también interviniendo en esa realidad. Finalmente, el último y más importante nombre del cine soviético fue Sergei Eisenstein. Sus películas mezclaban imágenes de apariencia documental con otras cargadas de fuerte simbolismo. Su cine, de acuerdo al espíritu de la revolución, se caracterizaría por no tener un protagonista principal, como en el cine estadounidense. El protagonista era el pueblo, un personaje colectivo. Otra característica clave es la importancia que le dio al montaje. En su película más relevante, de 1925, El acorazado Potemkin, articuló 1290 planos, combinados por medio de un montaje rítmico y preciso. En esta película, por medio del montaje, experimentó y creó un tempo artificial, es decir, una escena que en la realidad duraría menos de un minuto, él la estiró hasta casi 6 minutos, para potenciar el dramatismo de la situación. Esta escena es la escena memorable de las escalinatas de Odessa. Él pensaba el montaje no como poner un plano detrás de otro, sino hacerlos chocar para producir una idea en la cabeza del espectador. Sus películas fueron dramas épicos con las masas como verdaderos protagonistas, realizando actos de grandeza. En síntesis, el cine soviético se caracterizó por el implacable realismo de sus imágenes y por el empleo magistral de las posibilidades creativas del montaje. El surrealismo. El surrealismo, al igual que el expresionismo, llegó al cine después de haber recorrido el resto de las artes. El interés del surrealismo, en pleno auge del psicoanálisis de Freud, eran los aspectos irracionales del sueño y el inconsciente. Su objetivo principal era romper con el arte burgués y racional. Buscó escandalizar a la sociedad burguesa y para ello se sirvió de situaciones irracionales y abstractas, intentando llevar la mente inconsciente al plano visual. Sus temas giraban en torno al erotismo, la sexualidad, lo prohibido, el antifascismo, la religión, la moralidad y la burguesía. Criticó el buen gusto burgués y los valores de su sociedad. Buscaba desconcertar, violentar, provocar y criticar una época, acabar con la cultura burguesa. Para ello, recurrió a romper con la narración lineal clásica. Sus relatos no seguían un orden cronológico o racional. Jugó con la fantasía y el pensamiento libre.
Sus imágenes insólitas confunden tiempos y espacios. El argumento se vuelve secundario. Lo importante es que las imágenes expresen violencia simbólica. La película más importante de este movimiento es Un perro andaluz, de 1929, una colaboración entre el director Luis Buñuel y el pintor Salvador Dalí. A modo de cierre, con Griffith se constituyó un lenguaje. Las vanguardias se encargaron de experimentar con él, con sus reglas, se encargaron de romperlas y de mostrar un más allá de ellas.